Isaías 60, Yeshayahu 60. Dice, Kumá, que quiere decir levántate. Yahweh le está diciendo al pueblo, levántate. Recuerdan, hemos hablado de esta palabra en otras ocasiones. Es la palabra que apareció en la profecía que se le dio a Yosef a través de un sueño. Recuerdan en Génesis 37, Yosef tuvo un sueño en el que él veía las espigas, los manojos que habían recogido los hermanos y representaban a sus hermanos inclinarse ante el manojo que era de Yosef. ¿Se acuerdan de ese sueño? Entonces Yosef tuvo un sueño en el que los manojos de los hermanos se inclinaban ante el manojo de él que se levantaba. Y en hebreo la palabra que aparece ahí es kum. Entonces de ahí se entiende que cada vez que en la escritura aparece la palabra kum, está haciendo referencia a la manifestación de esa profecía que se le dio a Yosef. Porque la profecía que se le dio a Yosef obviamente tenía un cumplimiento personal, que se trataba de cuando él se convertiría en rey de Egipto. Además de eso, como hemos hablado en todas las profecías, Yahweh da un cumplimiento en el tiempo en el que se dice y un cumplimiento futuro en el fin de los tiempos. Bueno, no solo en el fin de los tiempos, también cuando vino Yahushua. De hecho, al tiempo de Yahushua se le llama el inicio del fin de los tiempos, aunque no lo crean. Llevamos 2000 años de que el fin está por suceder. Llevamos 2000 años desde que se nos dice que está por suceder muy pronto. Entonces, desde que vino Yahushua fue donde se inició ese proceso. Entonces, como les digo, las profecías, todas las profecías, al menos tienen dos cumplimientos: el que sucedió en ese momento y el que sucedería en nuestro tiempo. Aquí estamos viendo que el capítulo en sí empieza con la palabra Kumá, levántate. Como les digo, el mismo capítulo en sí empieza diciendo Kumá, entonces está haciendo referencia, podemos deducir que está refiriéndose a la manifestación del Mesías, hijo de José. Tal vez los que nos están viendo sí lo entienden, pero algunas de las personas que principalmente vienen del cristianismo no entienden este punto, y es que la escritura nos menciona dos manifestaciones de Yahweh en la tierra. Por eso Yahweh se presenta a sí mismo como el primero y el último, o sea, refiriéndose a la primera venida y a la segunda venida. A diferencia de los cristianos, que los cristianos piensan que la primera y segunda venida es la misma persona, o sea, que Yahushua nació a través de una virgen, murió, resucitó, se fue para el cielo, y que la segunda venida va a ser exactamente el mismo en ese cuerpo que va a descender a recoger en el rapto a los cristianos. Así es como ellos lo ven. Ellos ni siquiera piensan en que va a tocar tierra. Por otro lado, los judíos ven esas profecías como dos personas diferentes, lo cual es correcto, pero el error que tienen los judíos es que ellos ven que el Mesías, hijo de José, y el Mesías, hijo de David, van a venir en el mismo tiempo. Primero viene José, el hijo de José, muere en una guerra, según la tradición judía, que quede claro, muere en una guerra, y después desciende el hijo de David, lo resucita y establece el reino sobre el mundo. Entonces, esas son las dos visiones de las dos venidas del Mesías. Los judíos ven a dos personas diferentes, lo cual es correcto, pero los ven en el mismo tiempo, lo cual es incorrecto. Los cristianos ven dos venidas de la misma persona, lo cual es incorrecto, pero ven esas dos venidas en un periodo de 2000 años en el medio, lo cual sí es correcto. Entonces, si agarramos lo de los judíos, si agarramos lo de los cristianos y por supuesto vemos la escritura, vamos a poder deducir qué es lo correcto o cómo es que va a suceder. Como les he dicho, la venida del primero sería para misericordia, la venida del último sería para juicio. Yahushua vino hace 2000 años para traer el perdón de los pecados, la misericordia siendo el agua de vida, y el último viene para traer juicio siendo el fuego consumidor. ¿Estamos? Entonces, cuando leemos el libro de Mateo y el libro de Lucas, nos damos cuenta que los papás de Yahushua, tanto Miriam, que era la madre genética, como Yosef, que era el padrastro, ambos eran descendientes de David. Entonces la carne, la genética de Yahushua era de Yahudá, era de David. Entonces, genéticamente o físicamente, Yahushua cumplió el ser el hijo de David. Genéticamente, que quede claro, porque después él dijo que él era la raíz de David, no el hijo de David. Pero en lo que respecta a los Mesías que estamos hablando, él sería el que vino a través de David. Entonces el último es el que viene a través de Yosef, a través de Efraín, hijo de Yosef. Entonces, ahorita que estamos viendo que dice Kumá, se refiere a la venida del hijo de Yosef, por ende está hablando del último. Entonces dice, Kumá, resplandece, porque ha venido tu luz y el esplendor de Yahweh ha nacido sobre ti. Entonces Yahweh está hablando a Israel, principalmente a Jerusalén, en lo que respecta a pueblo o grupo de personas, y está hablando, repito, al testigo como Moshe, que se va a levantar en este tiempo final. De hecho, es curioso que en Isaías mismo, en el 42:8, dice, yo Yahweh, este es mi nombre, a ninguno otro daré mi estima. Bueno, aquí lo traducen como gloria, pero nosotros no usamos la palabra gloria,
porque Gloria es la diosa de la fama. Y Yahweh nos dice que no debemos mencionar con nuestra boca nombres de falsos dioses, ¿verdad? Falsos Elohim. Entonces, por eso, aunque aparezca en las Reinas Valeras o en muchas otras traducciones de la escritura, nosotros la cambiamos por estima, que es la verdadera definición de la palabra que está ahí, que aparece ahí. Otra definición que le dan es esplendor, como sale en esta traducción, donde dice: resplandece porque ha venido tu luz y el esplendor de Yahweh ha nacido sobre ti. Entonces está diciendo: levántate porque ya la estima del Todopoderoso está en ti, ha nacido sobre ti. Es como diciendo aquí en el 60 que se está cumpliendo lo que había prometido en el 42, que repito, dice: yo Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro daré mi estima, mi esplendor, ni a los ídolos mi alabanza. Como les he dicho, este es el verso que los cristianos normalmente usan para decir, es que, como lo dicen ellos, por supuesto, Dios no comparte su gloria con nadie, así lo dicen ellos. Y en sí es cierto, Dios y gloria, pero en lo que respecta a Yahweh Todopoderoso, Él sí comparte su estima. Aquí aparece, y lo hace con su pueblo. De hecho, el pueblo mismo fue creado como un reflejo del Altísimo. Yahweh hizo la creación porque Él quería poder verse a sí mismo, por decirlo de alguna manera, tener un reflejo a través de la materia, y escogió obviamente primeramente a su hijo, lo engendró, y después a través de Él toda persona que crea en Él se va a convertir en un reflejo del Altísimo. ¿Estamos? Entonces nosotros fuimos creados para ser un reflejo, por eso fuimos creados a imagen y semejanza. Los animales fueron creados a imagen y semejanza de los ángeles, por eso es que nosotros, Yahweh nos puso como soberanos de los animales, porque Yahweh es el soberano de los ángeles. ¿Estamos? Entonces aquí nos dice que Yahweh sí comparte su estima, pero no lo hace con los ídolos. Por eso es que no hay que hincarse ante un ídolo, no hay que darle besos a una imagen, porque Yahweh no comparte su estima, su honor con ninguna de esas cosas, con la materia, con las rocas, con el oro, pero sí lo hace con su pueblo, y lo va a hacer con el último, como lo hace con Mashiach, por supuesto, y lo vemos aquí. Entonces dice: levántate, resplandece, ha venido tu luz. Vean qué poder en ambas interpretaciones. ¿Quién es la luz? Yahushua. Entonces aquí está hablando en pasado de que ya vino la luz, y en este tiempo todavía Yahushua no había llegado. Entonces vean una vez más, como les digo, el poder de la profecía, que Yahweh habla en pasado de algo que no había pasado. Entonces ahora que nosotros lo leemos cuando ya pasó, tiene todo el sentido del mundo, porque ya nuestra luz, que es Yahushua, ya vino al mundo hace 2000 años. ¿Me explico? Esto fue escrito antes de Yahushua, pero ahora que nosotros lo leemos después, queda perfecto, calza, y nos damos cuenta que es para nosotros. Entonces, como iglesia, como congregación, nuestra luz, Yahushua, ya vino. Por eso las congregaciones son representadas por candelabros. En Apocalipsis, los candelabros tienen que ser encendidos con fuego para que den luz. Un candelabro apagado es una iglesia que no tiene espíritu, o que tiene el espíritu de error, el espíritu de oscuridad. Entonces obviamente no tiene la luz. Entonces, al nosotros recibir a Yahushua, estamos recibiendo la luz, y por eso nos convertimos en la luz del mundo, como está escrito que Yahushua nos dijo que seríamos. Por otro lado, del último está diciendo que ya vino la luz, Yahushua, hace 2000 años, para que Él la reciba y pueda cumplir su misión. ¿Estamos? Entonces, dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Empieza diciendo: ha venido tu luz. ¿Y por qué era importante saberlo y levantarse? Porque va a cubrir la tierra, la oscuridad. La oscuridad va a cubrir toda la tierra. Esto es similar a cuando estaban en Egipto y cayeron las plagas, y cayó la plaga de la oscuridad. Recuerda que por 3 días no podían ver nada los egipcios. De hecho, se dice, según la tradición, que era una oscuridad palpable. Entonces, los hombres que llegó la plaga de la oscuridad y estaban de pie, se quedaron de pie 3 días. Las personas que estaban acostadas, se quedaron acostadas 3 días. Estaban sentados 3 días, etc. La posición en la que la gente estaba, así se quedó cuando llegó la oscuridad. Por otro lado, Israel, el pueblo de Israel, tenía luz. Todo estaba bien con Israel, no les faltó la luz en lo absoluto. Entonces es a eso lo que está haciendo referencia, pero ahora en el segundo éxodo. Estamos cerca del segundo éxodo, de que se dé la redención del pueblo escogido que está disperso entre todas las naciones, que son la nueva Babilonia, el nuevo Egipto, por ponerlo así. Ahora tiene que presentarse el testigo como Moshe para sacar al pueblo escogido, junto al testigo como Eliyahu, que ahí sería como Aarón, Moshe y Aarón. ¿Estamos? Entonces está por darse la plaga de oscuridad, pero va a ser una plaga espiritual, una plaga de oscuridad espiritual. En Apocalipsis sí aparece partes en las que se va a oscurecer todo, sí, pero en sí sabemos que va a haber un hambre espiritual por la palabra. Eso mismo va a ser oscuridad espiritual. La gente no va a saber para dónde ir, no va a saber a quién seguir, porque se van a dar cuenta que todo es falso, como ya lo está haciendo un montón de gente. Entonces Yahweh nos está diciendo: levántese porque usted ya tiene luz, y la tierra está por
oscurecerse. Entonces, si nosotros no nos levantamos con esa luz que ya tenemos, que es Yahushua el Mesías, vamos a ser afectados por esa oscuridad. Seríamos afectados por esa oscuridad. Por ejemplo, si usted sabe que se va a ir la luz, como a veces sucede en este país, que dicen se va a ir la luz a las 4 de la tarde, entonces vaya a comprar candelas. Si usted no se levanta para ir a conseguir las candelas, cuando se vaya la luz ya no va a poder ir, o no las va a poder encontrar, porque está oscuro. ¿Me explico? Entonces, aunque usted tenga, si no la enciende, si no la levanta antes de que se apague todo, no va a poder utilizarla, como las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas recuerdan que ellas tenían lámparas pero no tenían suficiente aceite y se quedaron dormidas, no se levantaron para conseguir aceite. Después estaban pidiendo el aceite a las que sí habían conseguido aceite y no pudieron conseguirlo de ellas porque no era suficiente para todas. Entonces, similar aquí, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será visto su esplendor. Una vez más, no es que él no comparte su esplendor, él está diciendo levántate, que se vea tu esplendor, porque sobre ti van a ser el esplendor de Yahweh, sobre ti será visto su esplendor. Yahweh va a hacer cosas maravillosas que ni nos imaginamos, más grandes que las que hizo en el Éxodo, ¿verdad? Todos saben las maravillas del Éxodo, que el mar se dividió, después el que cayó comida del cielo, el que Yahweh trajo miles de codornices para que comieran hasta que les salía la comida por las orejas. Yahweh hizo que de una roca en el medio desierto saliera un río de agua para alimentar a 600,000 personas. Había un río amargo, Yahweh le dijo a Moshe, meta un árbol ahí, se le pone dulce. Empezaron a picar a todos los israelitas por andar hablando mal de Moshe y de Yahweh, y Yahweh le dice a Moshe, haga un acto profético y cuando ellos lo vean y crean, se van a sanar. Y así sucedió, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y Yahweh dice que en este tiempo lo que va a suceder durante el Éxodo va a ser tan grande que ya en la eternidad, en el milenio, en la eternidad, ya no vamos a volver a decir como Yahweh el que sacó al pueblo de Egipto, sino que vamos a decir Yahweh el que nos recogió de todas las naciones, de lo sorprendente que va a ser. Yahweh nos dice que no se va a comparar con lo que sucedió antes. Y aquí lo estamos viendo, va a llegar un momento donde la gente, las naciones van a empezar a ver y decir, ¿por qué es que nosotros estamos así? ¿Por qué estamos en oscuridad y esa gente está en luz? Entonces dice, y andarán las naciones a tu luz. La gente va a decir, pero es que estamos oscuras, nosotros no entendemos nada, no sabemos nada, ¿por qué ustedes sí? Entonces no les va a quedar otra que hacerle caso a Yahweh a través de lo que el pueblo haga o enseñe. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu nacimiento. Al resplendor de tu nacimiento. ¿A qué les suena eso? ¿Se acuerdan cuando Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como el resplandor que sale del este y se muestra hasta el oeste? Eso es el sol, que el sol sale del este y se muestra hasta el oeste. Eso es lo que profetiza Malaquías que sucedería en este tiempo, que el sol de justicia se va a levantar. Yahushua dijo ser la luz del mundo. Por eso es que vino el cuarto milenio, puesto que el cuarto día fue que Yahweh hizo el sol. Ahora en el fin de los tiempos se va a aparecer el sol de justicia según Malaquías 4. Por eso la escritura también profetiza que saldría del oriente y se mostraría hasta el occidente. La primer venida se dio del oriente, entonces la escritura nos indica que la segunda sería del occidente, para que todo el mundo pueda reconocer la estima de Yahweh y no tengan excusa, ni israelitas ni gentiles. ¿Estamos? Entonces el hecho de que aquí dice y andarán las naciones a tu luz, hoy en día literalmente todas las naciones andan a la luz del sol. Y por otro lado dice y los reyes al resplandor de tu nacimiento, como refiriéndose al nacimiento del sol, porque cuando sale el sol es que resplandece. Qué curioso, aquí dice andarán a tu luz. Las naciones quieren un sol artificial, igual que están haciendo un falso Mesías, un dios artificial, un ídolo de carne y hueso, es lo que están haciendo. Y eso es lo que dice la escritura de la imagen de la bestia, la abominación desoladora. Va a ser un cuerpo humano con el espíritu de Lucifer, el alma de Azazel y la carne de Samael. Porque recuerden que así como Yahushua nació de una virgen literalmente, físicamente, el último nace de una virgen espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que nace de la iglesia escogida. La iglesia escogida es virgen porque todavía no ha dado a luz, da a luz hasta el final de los primeros 3 años y medio, cuando es la transformación y los 144,000 reciben el cuerpo nuevo. Ese es el nacimiento nuevo. Entonces, lo que se cumple con Yahushua físicamente se cumple con el último espiritualmente y viceversa, como una moneda. Uno es rey, el otro es Cohen. Uno nació de una virgen física, una mujer que era virgen, y el otro sale de una virgen espiritual, una iglesia que es virgen porque apenas está iniciando, los escogidos, los pocos. Recuerden también que en Apocalipsis leemos en la Nueva Jerusalén ya no se va a necesitar el sol y la luna, porque el Cordero mismo va a habitar entre nosotros y Él va a ser la luz. Entonces, no solo espiritualmente se va a dar esto que estamos leyendo en Isaías durante el ministerio de los 2 testigos, sino que se va a dar físicamente durante la eternidad. ¿Me explico? Literalmente va a salir luz suficiente para que todo el mundo pueda ver. Obviamente,
como les digo, espiritualmente, cuando dice todas las naciones andarán a tu luz, quiere decir que se guiarán por lo que enseñe, se guiarán por la enseñanza de él. De hecho, ¿se acuerdan que ahora dije que así como va a haber hambre espiritual, que es lo que profetiza Amós, esa misma hambre espiritual se puede ver como oscuridad espiritual? Hice esa relación. De la misma manera, en Génesis estamos leyendo que Yosef, de hecho el sábado anterior, lo levantó el faraón en Egipto para que fuera el virrey, y ahora él tenía que recoger 1/5 de la comida de todas las personas, y al final, cuando tuviera todo recogido, él va a alimentar a todas las naciones. Entonces Yahweh levantó a Yosef para que fuera él el que le diera comida a todo el mundo durante un periodo de 7 años. Buenísimo en ese tiempo para ellos, pero en lo que respecta a nosotros hace alusión a cómo el testigo viene a dar de comer espiritualmente durante los primeros 3 años y medio. Entonces es el testigo como Moshe el que va a dar comida espiritual al mundo entero durante los 3 años y medio. Es el único que va a tener comida espiritual. Y Yosef les dijo a todos, durante los 7 años de abundancia, guarden comida, guarden comida, guarden comida. Todos guardaron comida, pero la guardaron mal. Entonces cuando llegó el tiempo de la pobreza, toda la comida de ellos se había echado a perder. Entonces estaban obligados a venir a donde Yosef. Entonces, aunque las personas hayan estado tratando y tratando y tratando, buscando y buscando y buscando, obviamente en iglesias cristianas, denominaciones erróneas y demás, aunque se dé así, eventualmente van a tener que aceptar la doctrina del testigo como Moshe, y punto. No va a haber otra, porque su propia comida, su propio alimento, su propia doctrina se va a echar a perder, se van a dar cuenta que no les sirve. ¿Me explico? Entonces, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Sabemos que mar representa a las naciones, entonces como diciendo lo mismo de dos maneras diferentes. Esto es una profecía para la venida del último, así como para la iglesia escogida. Como el último es el líder de la iglesia escogida, como la cabeza y el cuerpo son uno, entonces lo mismo se cumple con las dos, ¿verdad? Con un grupo que son los escogidos y con una persona que es el último. Entonces por eso todo esto se cumple con ambos. La riqueza que vamos a tener, que vamos a disfrutar, todas las riquezas de las naciones eventualmente van a empezar a venir a nosotros, solas. Nos las van a traer de regalo. Por verlo de alguna manera, con lo que veíamos ahora, las naciones van a estar en oscuridad a menos de que nos sigan. Entonces, sea lo que sea que una nación tenga, lo va a perder a menos de que se lo administremos. Y lo explico así para que se entienda a qué me refiero con que todas las riquezas de las naciones van a venir a nosotros. Además de, como Yahweh profetiza al final del 52, que así como Yahushua fue herido de tal forma que todo el mundo se asustaba al verlo porque no parecía un hombre, Yahweh dice que al último lo va a levantar de tal forma que se van a asustar así de la misma forma. Entonces, el exaltamiento del último va a asustar y asombrar tanto como asombraba ver a Yahushua golpeado. Y según lo que dice la escritura, era bastante asombroso ver a Yahushua lo golpeado que estaba. Entonces, esto que está diciendo aquí de las riquezas está por cumplirse. Y principalmente se está refiriendo al conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, principalmente. Después lo material, eso es secundario. Dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá. Recuerdan que los camellos representan riqueza, porque eran los camellos lo que usaban normalmente los hombres ricos para llevar su tesoro. De hecho, por eso es que Yahushua dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Yahweh. Entonces, el reino de Yahweh, la entrada es tan pequeña como el hueco de una aguja. Y así como costaría pasar un camello por el hueco de una aguja, es de difícil para un rico poder entrar. Pero obviamente, como está escrito, no hay nada imposible para Yahweh. Por ende, una persona que sea rica sí puede entrar, solo que no es tan fácil para él, como persona, por todas las cosas que hay en este mundo, todo lo que puede obtener con ese dinero, etc. Entonces dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madiam y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán Tejilot de Yahweh. Publicarán las alabanzas de Yahweh. Vean, aquí menciona 3 lugares, Madiam, Efa y Sabá. Madiam fue donde Moshe encontró a su esposa, a Séfora. Madiam, bueno, era una tierra de gentiles, donde era sacerdote también Jetro, que era el suegro de Moshe. Entonces representa a los gentiles, los que acaba de mencionar en el verso anterior, que las naciones van a venir y traer sus riquezas. Por otro lado, Sabá, yo no sé si recuerdan la historia de Salomón, que la reina de Sabá llegó a ver y a probar su conocimiento, su sabiduría.
y se fue asustada del conocimiento que él tenía. La escritura dice que Salomón no le negó nada de lo que ella quería. La forma en que lo dice parece indicar que le dio todo, aún un hijo. Entonces, al parecer, ella se fue embarazada del reino de Israel. Y es de ahí que eventualmente salió Haile Selassie, que es a quien adoran los rastas. Ellos lo adoran porque él legítimamente era descendencia de David a través de Salomón. Pero él no es el Mesías. Él mismo reconocía a Yahushua como Mesías. No con el verdadero nombre, pero sí reconocía a quien murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y él mismo le dijo a los rastas que no lo adoraran, que él no era el Mesías, pero aún así lo hace. Ahora bien, esto que dice aquí, que vendrán todos los de Sabá, obviamente genéticamente se estaría refiriendo por ahí por África a un montón de gente, pero espiritualmente se estaría refiriendo a lo que son los rastas hoy en día. Obviamente sería que llegarían a reconocer que no era el rey Haile Selassie, sino el rey testigo como Moshe. Eventualmente llegarían a reconocer que no era este, era el otro, y van a seguir. Por eso son mencionados aquí. Que dice, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso. Este incienso, los de Sabá eran famosos por este incienso. De hecho, cuando la reina de Sabá llegó a donde Shlomo, no había llegado un cargamento de incienso tan grande nunca, ni llegó después. Y ese incienso en hebreo es caneboson. Y caneboson es lo que en español se le llama cannabis. Caneboson, cannabis. Pero en la Reina Valera lo traducen como cáñamo aromático. Y usted puede buscar lo que es el cáñamo también. Entonces ponen cáñamo aromático para que la gente no se dé cuenta de cuál era la planta. Y es aromático porque tiene un olor fragante. Y era una de las partes principales del incienso que se quemaba. No era el único incienso, se mezclaba con otras cosas. También que quede claro. Es cuestión de estudiar la escritura. Y no solo la escritura, un poco de hebreo, para darnos cuenta cómo nos han traducido todo mal para que no entendamos. Y un día se lo estaba comentando a una amiga y me dijo, no, mejor cállese porque me está confundiendo todo. Entonces la gente prefiere evitar que les enseñen algo para no tener que cambiar la mentalidad que tiene con respecto a ese algo. Quiero ver el significado de los nombres porque, bueno, como ustedes ya saben, algunas tal vez personas de las que nos están viendo no lo saben, cada nombre que aparece en la escritura está ahí por algo, obviamente lo lógico, en lo que respecta a estos lugares, por un lugar geográficamente o por unas personas que eran de esa nacionalidad, pero espiritualmente hablando, cada vez que un nombre aparece en algún verso, aparece ahí por el significado del nombre. Entonces, si buscamos el significado del nombre, de los nombres en este caso, podemos deducir algo más profundo, o un mensaje que Yahweh nos está tratando de dar a través del uso de esos nombres. Lo hemos visto en muchas ocasiones por acá, y vamos a ver en este caso. Quería ver Efa, Midiam y Sheba. Entonces aquí estaría diciendo, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de la lucha o del pleito, y de lugar tenebroso, de lugares tenebrosos. Vean como versos anteriores acaba de decir la escritura que las naciones van a ser cubiertas de oscuridad, de tinieblas, y ahora aparece el nombre de Fa, que es tenebroso. Las naciones en esa oscuridad, como lo vemos en Apocalipsis y por todo lado, van a levantarse una contra otra. Por eso Yahushua dijo que antes del final nación se levantaría contra nación y reino contra reino, y habrían rumores de guerra, pleito, Madiam o Midiam. Entonces las naciones representan la guerra en la que pasan siempre por tener más territorio, más riquezas, y la oscuridad espiritual en la que están. Entonces Yahweh está diciendo, las personas de todas las naciones que están en oscuridad y que están en pleito, en guerra, van a venir a ti. Por supuesto, porque nosotros, Yahweh nos va a dar luz y paz que sobrepasa todo entendimiento para que podamos dársela a aquellos que vengan a nosotros. ¿Estamos? Y después dice, vendrán todos los de Sheba, vendrán todos los del pacto. Entonces, no solo vendrán los gentiles, las naciones, sino que van a venir los muchos, que son los del pacto, que son justificados porque creen en el Hijo. Recuerdan que Yahushua dijo, cuando tomó la copa en Pesaj, él dijo, esta es mi sangre que es derramada por los muchos. De hecho dijo, mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por los muchos. Entonces la sangre es la que se derramó para que se hiciera un pacto, porque un pacto es válido con derramamiento de sangre. Entonces Yahushua derramó su sangre para que hubiese un pacto a través del cual los muchos pudiesen ser justificados por medio de su fe en el Mesías. Entonces qué interesante que ahora dice, después de referirse a las naciones como Midiam y Efa, que vendrán todos los del pacto, los muchos, los que son justificados por su fe. Van a venir a los que son salvos por su confesión, además de su justificación. Después de eso dice, traerán oro e incienso. Obviamente el oro es el que representa más valor, representa el reino. Entonces está dando a entender que le van a traer oro a los escogidos porque son los reyes. Los muchos van a reconocer que los escogidos tenían razón, por decirlo así. Y eso no lo digo en ningún momento como orgullo, a pesar de que Jeremías dice que si alguien se va a jactar, que se jacte de conocer a Yahweh,
bendito sea que lo conocemos, pero a lo que me refiero es que está escrito que los escogidos van a ser salvos si perseveran hasta el fin en su nombre, después de ser odiados por todos, por causa de su nombre. Entonces por eso digo, vamos a ser odiados por todos. No solo eso, las naciones van a matar a los 2 testigos por lo que enseñan. Entonces va a llegar el momento donde todos van a tener que reconocer, sí, los 2 testigos tenían razón y estos 144,000 también. Por eso Yahushua dice, la carta a Esmirna y la carta a Filadelfia en Apocalipsis 2 y 3, Yahushua les dice que él hará que aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, vengan y se hinquen a tus pies y reconozcan que te he amado. Entonces esto es parte de lo que estamos viendo aquí. Qué curioso que de hecho esta traducción, en esa parte donde dice los que dicen ser judíos y no lo son, dice los que dicen ser hijos del pacto y no lo son, vendrán a ti y se inclinarán. Aquí estamos viendo los del pacto vendrán y te traerán oro, confirmación de eso mismo, oro e incienso, y publicarán alabanzas de Yahweh. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, cameros de Navaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y exaltaré la casa de mi esplendor. La casa del esplendor de Yahweh es el templo, pero Yahushua dijo que su cuerpo es el templo, y está escrito que la iglesia es el cuerpo de Yahushua. Entonces la casa de su esplendor es la iglesia escogida. Por eso es que en el inicio dijo que se levantara, porque el esplendor de Yahweh estaba en ella. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Escuché de un judío, de hecho, hablar de un verso similar a este, donde dice la escritura que él le dará al pueblo alas como de águila. Y recuerdan que lo estamos viendo en Apocalipsis 12, aparece que Yahweh, cuando los escogidos hayan huido a las montañas, durante la cosecha va a hacer la transformación y les va a dar alas como de águila para que vayan al lugar preparado. Como les había dicho, eso puede ser simplemente que Yahweh los levante y los lleve, puesto que ese mismo término de que les dio alas como de águila se usa para el éxodo de Egipto, y en el éxodo de Egipto no vemos que hayan volado. Esa es la razón por la que yo trato de evitar interpretarlo como que vamos a volar literalmente, porque se usa el mismo término y ellos nunca volaron literalmente, simplemente recibieron el poder para llegar a donde tenían que llegar. Pero obviamente sí se puede dar, puesto que el Padre es todopoderoso. Por otro lado, se nos dijo que vamos a ser como los ángeles. Ahorita somos menos que ángeles, pero en la transformación vamos a ser como los ángeles, y los ángeles sí tienen la capacidad de volar, y otras cosas más. Además de que recuerden que los escogidos van a tener un cuerpo diferente al de los muchos. Entonces hay quienes interpretan que vamos a tener la capacidad de volar por los aires, literalmente. Yo les había dicho de que muy posiblemente teletransportarnos, que no sería necesario volar, simplemente nos teletransportamos a la velocidad del pensamiento, como Yahushua lo hacía después de la resurrección. Si uno se puede teletransportar, casi que no es necesario volar. Pero bueno, se enseña que así va a ser. Y vean qué curioso lo que dice aquí. Después de que habla que sale el sol de justicia, que el esplendor de Yahweh viene a su casa, a los escogidos, dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Que vuelan como nubes. Y está escrito que nosotros seremos transformados y nos reuniremos con el soberano en las nubes. Entonces, ¿cuándo es que van a volar como las nubes? Cuando nos reunamos con el soberano en las nubes. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Como palomas a sus ventanas. Si nosotros nos reunimos con el soberano en el cielo, sería para ir arriba del firmamento. Y la forma de llegar arriba del firmamento sería a través de las ventanas que hizo Yahweh en el firmamento, según lo dice el libro de Hanoc. Entonces, qué curioso que diga como palomas a las ventanas. ¿Por qué? Porque la paloma representa el espíritu de Yahweh que está en nosotros, y en ese momento se va a manifestar como nunca. Y al recibir un cuerpo que pueda volar, vamos a poder ascender al firmamento y atravesarlo a través de las ventanas, para después estar de pie cantando la canción de Moshe y del Cordero encima del firmamento, como lo dice Apocalipsis 15. Apocalipsis 14 es la cosecha. Apocalipsis 15, los escogidos están en el firmamento cantando la canción del Cordero y Moshe. Aquí estamos viendo cómo llegaron ahí, volando y pasando a través de las ventanas. ¡Qué poder! Ciertamente a mí esperan los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio. Las naves de Tarsis. Tarsis hoy en día es España. Entonces está diciendo, los barcos de Tarsis, los barcos de España me esperan desde el principio. Y cuando uno piensa en barcos de España, ¿en cuáles barcos piensa? La Niña, la Pinta, donde venían un montón de judíos echados de Sefarat en España para hacerlos tirados en América. Y ¡pum!, salimos nosotros, bendito sea Yahweh. Entonces ahora Yahweh está diciendo, los de las costas y los de las naves de España, que me esperan desde hace años. Y está hablando del segundo éxodo. Entonces estas naves de España son como las naves que Yahweh mencionó en Deuteronomio, que cuando el pueblo pecara, Yahweh iba a mandar naves para que fueran vendidos como esclavos por todo el mundo. Igual que las naves o barcos que llevaron a los negros a ser vendidos en Estados Unidos. Esos negros que fueron vendidos en Estados Unidos eran descendientes de Israel
que se habían ido a vivir a África. Fueron los africanos originales, por decirlo así, que son descendientes de Cam, hijo de Noé, los que hicieron negocio con los blancos para vender a estos otros negros. Y fueron los que llegaron a Estados Unidos. Es que han estado ahí tantos años, desde 1600, que ya tienen una contextura, pues, un toque diferente a como eran hace 400 años. Pero aún 400 años atrás se notaba una diferencia entre un africano original, por decirlo así, y un descendiente de Israel de piel oscura. Hay diferencias que se notan. Igual, como les digo, ahorita usted ve un africano y a la par de un afroamericano, ¿sí? Y va a notar diferencias. Y es porque son de diferentes antepasados. Simplemente vivieron por mucho tiempo en un específico lugar y adoptaron algunas características de la gente de ese lugar. ¿Qué sucede cuando uno se va a vivir por siglos como nación a otro lugar? Por eso los chinos son como son, por eso los esquimales son como son y todo el mundo es como es. Cuando se dividieron las naciones en el tiempo de Noé, cada familia, por decirlo así, se fue para un lugar específico y dependiendo del lugar donde habitaban, el clima que hay, la gente con la que se multiplicaban, que sería la misma que estaba alrededor siempre, y la comida que comen, hace que se dé color de piel, tamaño de la persona y todas esas cosas. Entonces, después de siglos de un grupo de gente estando en un mismo lugar, comiendo lo mismo y teniendo relaciones sexuales entre ellos, eventualmente llegarían a ser muy parecidos. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo es que todos venimos de Adán y Eva y hay negros, chinos, esto y esto? Sin entender que hay 6000 años. Ciertamente a mí esperan los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, cosecha, el éxodo. Traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahweh tu Elohei y al Kadosh de Israel, que te ha honrado. Vean que como siempre Yahweh usa dos cosas para decir lo mismo. Dice lo mismo de dos formas diferentes. Pero cuando dice lo mismo de dos formas diferentes, que es casi siempre, es porque se puede interpretar como una misma cosa o como dos al mismo tiempo. En este caso dice al nombre de Yahweh tu Elohei. ¿Se acuerdan que hemos visto que el nombre de Yahweh es Mashiach? El nombre de Yahweh encarnó como una persona. Entonces Mashiach es el nombre encarnado, personificado. Por eso Yahweh dice en Éxodo, yo soy un Elohim celoso y mi nombre es celoso. Entonces Él es celoso y Mashiach es celoso del nombre del Padre. Por eso Yahushua cuando vino enseñó el nombre y el último enseña el nombre. Entonces, al decir al nombre de Yahweh tu Elohei, está diciendo a la persona que es Mashiach. Y después al apartado de Israel. En este caso, por la forma en que está acomodado, como sucede a veces, está diciendo el último y el primero. Porque cuando la escritura también habla del nombre, habla del celo. Y como acabo de decir, el nombre es celoso. Entonces el celo de Yahweh es el nombre personificado haciendo juicio por la rebelión de los hombres que adoran ídolos y otras cosas. Por eso cuando dice al nombre de Yahweh tu Elohei, está diciendo al testigo como Moshe, que va a ser el rey. Y después, y al apartado de Israel. Yahushua es el apartado, porque está apartado en el cielo desde hace 2000 años a la derecha del Padre. Estuvo apartado desde la fundación del mundo para morir por nosotros. Cuando vino de una virgen, etcétera, etcétera, etcétera. No tuvo pecado, entonces se mantiene apartado siempre. Se mantuvo apartado y se mantendrá obviamente por la eternidad. Entonces cuando se habla del apartado de Yahweh, además de ser obviamente Yahweh el apartado oficial principal, Yahushua que está a su derecha se convierte en el apartado de Yahweh. ¿Sí se entiende? Dice, extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Sus reyes te servirán. No solo las naciones van a traer sus riquezas y todo lo demás que ya hemos leído hasta el momento, sino que los reyes mismos van a ser nuestros siervos. Imagínense lo que eso es. El Padre nos va a elevar tanto, vamos a ser exaltados por Yahweh de tal forma que nos van a tener que servir reyes. Dice, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Vemos toda la escritura. De hecho hay mucha gente que no cree en Yahweh o que cree que el del Antiguo Testamento era uno diferente al del Nuevo. Hay todo tipo de doctrinas en el mundo, pero hay mucha gente que evita creer en el Antiguo Testamento o está en contra del Antiguo Testamento porque piensan que es muy sangriento y otro montón de cosas que obviamente por no entender. En este caso, en este verso, bueno leer esto, puesto que nos está diciendo que así como leemos por toda la historia humana que Israel pecó y fue castigado, Israel pecó, fue castigado, Israel pecó y fue exiliado, Israel pecó y fue vendido, Israel pecó, fue esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Durante toda la escritura, lamentablemente,
Es algo muy común. Y Yahweh nos está diciendo, así como te castigué, ahora te voy a bendecir. Así como me enojé para castigarte, obviamente por la propia rebelión, por los pecados, y al final, de hecho, el que castigaba era un ángel, enemigo del hombre en sí, que ese era su trabajo, por decirlo así, el castigo de los impíos. Nos dice, de la misma forma, dice, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Entonces, qué bendición que nosotros estemos en este tiempo final, cuando esto se va a cumplir. Porque los últimos 6 años hemos estado como hemos estado, me refiero al pueblo de Israel, pueblo latino, los negros de Estados Unidos, que han estado pasándola mal durante siglos. Bendito sea Yahweh, no nos ha hecho falta comida, techo y abrigo. Pero la estima de Yahweh que vemos en David, en Salomón, en Moshe, hace mucho no se ve. Entonces Yahweh nos está diciendo que es en este tiempo donde todo eso que fue para el mal de nuestro pueblo se va a volcar y se va a convertir en bendición. Y vamos a volver a obtener lo que teníamos antes como pueblo, lo cual para nosotros va a ser nuevo. Y no podemos imaginar la grandeza que eso va a ser, como les he dicho. Nos cuesta imaginarnos el hecho de que vamos a ser reyes, porque nosotros desde que nacimos habían presidentes y no tienen poder de nada, que al final los controla otra gente de afuera. Y aún los reyes del mundo que hay aquí no son reyes. Por un lado, por cómo actúan, por otro lado, el poder que tienen, al final no se compara con el poder que ya va a entregar en nuestras manos, bendito sea. Dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Después dice, la nación o el reino que no te sirviere perecerá. Si una nación no nos sirve, va a desaparecer. Entonces imagínense, van a tener que hacerlo. Aunque no lo quieran hacer, van a tener que. Dice Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. El árbol de la vida que produce 12 frutos. Uno para cada mes, uno conectado con cada tribu y todo lo demás que tiene que ver con el 2. Y dice, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces a mí me gustaría preguntarle a un cristiano, un pastor cristiano, ¿quiénes son estas naciones? Si aquí en el capítulo 22 ya estamos en la eternidad, y en el cristianismo se enseña comúnmente que todos los cristianos van para el cielo, y punto, solo cristianos entran al cielo, y tras de eso piensan que van al cielo, que tampoco está bien. Entonces piensan que van para el cielo todos los que sean cristianos y nada más, y se imaginan a todos en el mismo lugar, en el mismo nivel, sin entender que Yahweh nos habla de 3 grupos: los pocos que son reyes y sacerdotes, los muchos que son pueblo, y las naciones que van a estar alrededor, como lo hemos estado leyendo todo el capítulo 60 de Isaías, y lo vemos aquí en Apocalipsis, que en la eternidad todas las naciones van a tener que venir a pedirnos a nosotros de las hojas del árbol de la vida, porque si no se mueren. Como acabamos de ver aquí, los que no nos sirvan van a perecer, y los que nos sirvan van a venir a nosotros y nos van a traer regalos, y cuando vengan nosotros vamos a agarrar de las hojas y se las vamos a dar para que ellos las coman y puedan seguir viviendo. Por eso les he dicho, los pocos van a tener un cuerpo como los ángeles, elevado, van a poder transportarse, todo eso que hablamos ahora. Los muchos van a tener un cuerpo como este, pero perfecto, sin muerte, sin dolor, sin lágrimas, sin hambre, etc. La inclinación al mal va a ser desechada en el juicio final, la inclinación al mal va a ser echada en el fuego, pero siempre va a seguir habiendo libre albedrío. Entonces alguien puede escoger no venir a honrar a los escogidos que están en Israel, y al escoger no hacer eso va a empezar a tener problemas, por decirlo así, de salud, y podría perecer. Por eso va a tener que venir a nosotros para recibir las hojas que son para la sanidad de las naciones. Está claro. Por eso también en Isaías nos decía que el niño que muera más joven va a morir de 100 años. Entonces sí va a caber la posibilidad de que alguien muera, pero aún si es porque toma la decisión de hacer algo que no debe, lo más joven que puede morir es después de 100 años, imagínense eso, y eso va a ser un niño. O sea, alguien de 100 años en la eternidad va a ser un recién nacido para uno. Dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Estamos en Isaías, ¿verdad? De vuelta. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. El esplendor del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Cómo es que los árboles van a venir aún? Por un lado, en lo físico, lo literal, los árboles funcionan para construir cosas, ¿verdad? Como cuando se construyó el templo de Yahweh, trajeron montones de árboles para que los usara Salomón en el templo. Eso es una forma a lo que está haciendo referencia en lo que respecta a riquezas. Pero físicamente hablando, recuerden que los hombres son árboles. Por eso Yahweh dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces está hablando que todo tipo de hombres, altos, fuertes, líderes, y altos me refiero a grandes, no de altura, y por el hecho de que los cedros
son muy altos. Entonces esa altura hace alusión a grandeza de autoridad y demás. Todos esos de todo el mundo van a venir a nosotros igualmente. El esplendor del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi templo, como les decía, como el tiempo de Salomón. Y yo honraré el lugar de mis pies, el lugar de mis pies. Está escrito que el trono de Yahweh es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces está diciendo, yo honraré el lugar de mis pies, o sea, yo honraré el estrado de mis pies, yo honraré la tierra. Por eso es que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Y se podría, para entenderlo de alguna manera, se le va a dar el esplendor que tiene el cielo ahora a la tierra. Por eso vivir en la tierra va a ser como vivir en el cielo. Pero quiero que quede claro, y aquí lo vemos nuevamente, el hombre va a habitar la tierra, el hombre no va para el cielo, el hombre fue hecho para estar en la tierra. Por eso está escrito, la tierra fue creada para ser habitada por el hombre. Hoy en día los gobiernos están enseñando que este mundo sería mejor si no hubiesen hombres, que si los hombres siguen existiendo sobre este mundo, el mundo va a desaparecer. Esa es la mentira que le meten a la gente para que la gente piense que somos como un virus, que somos lo peor de lo peor, somos como una enfermedad en este mundo, cuando Yahweh más bien nos dice que Él hizo este mundo para que nosotros lo habitemos. Entonces los científicos dicen, es que la evolución, no, usted es un mono. Es que el Big Bang, usted es simplemente polvo de estrella. Es que la Tierra es un puntico así en el medio de un espacio infinito, no vale nada usted, olvídese. Mientras que Yahweh nos dice, usted es el centro de la creación. Yo te hice para que gobernaras la creación. Entonces, dice, yo honraré el lugar de mis pies, la tierra misma. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Lo que les decía ahora, aquellos que nos hagan daño, aquellos que nos odien por lo que prediquemos y etcétera. Aquellos que nos odien van a tener que venir humillados ante nosotros. Entonces dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. En Apocalipsis 3:9 dice, de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Esos judíos, los que dicen ser el pueblo escogido y se han encargado de destruir la tierra de todos los medios posibles, el entretenimiento, los bancos, las guerras, etcétera, que al final son ellos los que están detrás. Sí hay católicos en el medio, pero están siendo controlados por judíos. Y los musulmanes están controlados por los católicos. Entonces al final es un judío sosteniendo un católico y el católico sosteniendo musulmán. Todo está conectado. Y Yahweh va a hacer que esos hombres vengan y digan, uy, ustedes eran los escogidos, nos equivocamos. Por eso entonces dice aquí, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Y te llamarán, oigan, ciudad de Yahweh, Sión del apartado de Israel. Igual que ahora, ciudad de Yahweh está conectado con el nombre de Yahweh. Y Sión del apartado está conectado con el apartado de Yahweh, que lo vimos hace unos versos anteriores, ¿recuerdan? Entonces está hablando del último y el primero. Hechos 1. Uno es llamado ciudad de Yahweh. Uno diría, ¿por qué es llamado ciudad de Yahweh una persona? ¿Se acuerdan que les dije que todo lo que está aquí se interpreta para los escogidos como grupo y para el testigo como Moshe como persona? ¿Ok? Entonces, lo grupal es obvio. Es la ciudad escogida, la nueva Jerusalén. Pero lo singular es extraño porque a alguien se le está diciendo ciudad de Yahweh. Recuerdan que Jacob recibió el nombre Israel. Y ese nombre Israel fue el que se le dio a la tierra. Entonces, Jacob está conectado con la tierra. Recuerdan que les he dicho, Yitzhak está conectado con Yahushua, Jacob con la segunda venida. Y al segundo, al último, Yahweh le va a dar un nombre nuevo, igual que se lo dio a Jacob. A Yitzhak, Yahweh no le cambió el nombre. Por eso a Yahushua no le cambia el nombre. Porque el nombre de Yahushua es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo se lo va a cambiar? ¿Me explico? Entonces, Yahushua le fue dado el nombre que es sobre todo nombre y nunca va a ser cambiado. ¿Por qué? Porque es representado por Yitzhak, que nunca fue cambiado. Pero el último, como cae en pecado y todo lo demás que ya hemos hablado, viene con un nombre y después Yahweh le da otro nombre. Jacob como suplantador y después se le da Israel como el que va a reinar como Elohim. Entonces, después vemos en Apocalipsis algo muy poderoso. De hecho, en ese mismo capítulo y en esa misma carta que estábamos leyendo de los judíos que no son el pueblo escogido, dice, al vencedor, que igualmente se refiere grupalmente a los escogidos, singular al testigo como Moshe, al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Elohim. En el templo habían dos columnas, Yahin y Boaz. Yahin representa a Yahushua, Boaz representa al último, por eso le dice al vencedor te haré columna. Y el vencedor es el que sale en el primer sello, venciendo y para vencer, que erróneamente los cristianos dicen que es el anticristo, pero ya hemos probado miles de veces con la misma escritura que no.
Se refiere a este hombre, el vencedor. Por eso sale venciendo y para vencer. Lógico. Entonces dice, y nunca más saldrá de allí. Escribiré, oigan, escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, o sea, Yahweh, y el nombre de la ciudad de mi Elohim. Entonces el nombre de la Nueva Jerusalén va a estar escrito también en el último y en los 144.000. Pero en este caso estamos la interpretación singular. Vean cómo lo dice. Y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Elohim. Y mi nombre nuevo. Como les dije, Yahushua no se le va a cambiar el nombre, pero la manifestación de Yahweh en la tierra, como el último, va a recibir un nombre nuevo. Entonces el primero y el último tienen dos nombres diferentes. ¿Estamos? Por eso es que el último tiene que predicar del nombre de Yahushua. Yahushua cuando vino no podía predicar de sí mismo, tenía que predicar del Padre, porque su testimonio sería vacío, a pesar de que era válido, porque él sabía de dónde venía, él mismo lo dijo. Para la gente que lo oía no sabía, entonces no era válido para ellos. Entonces Yahushua no podía predicar de sí mismo, él predicaba del Padre. Pero él dijo que en el fin de los tiempos vendría uno para ahora predicar de Yahushua, y es el último, con un nombre nuevo. Entonces dice, pondré sobre él el nombre de mi Padre, mi Elohim, Yahweh, y el nombre de la nueva ciudad y mi nombre nuevo. Hay una conexión entre el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de la segunda venida. En Jeremías hay unos versos que son muy similares, la forma en que están escritos, pero en uno se está prometiendo la venida del Hijo de David, el último, que va a reinar, y la escritura dice, y su nombre será llamado Yahweh Sidkenu, Yahweh justicia nuestra. Después más adelante, Yahweh está hablando que va a levantar al último, y habla de Jerusalén que va a habitar segura. Y dice, y Jerusalén será llamada, y ella será llamada Yahweh Sidkenu. Entonces, según Jeremías, el nombre que se le va a dar a la segunda manifestación de Yahweh en la tierra y el nombre que va a recibir la Nueva Jerusalén es el mismo. ¿Estamos? Así como, repito, Israel era el nombre de un hombre, pero también era el nombre de la tierra. Es el nombre de la tierra. Esa misma relación. Por eso el último tiene el nombre de la Nueva Jerusalén como su nombre. ¿Está claro eso? Por eso dice aquí, y te llamarán ciudad de Yahweh. Porque él, al ser el rey de la Nueva Jerusalén, como David era el rey desde Jerusalén, él representa la ciudad. Y te llamarán ciudad de Yahweh, el último. Sión del apartado de Israel, el primero. Sión representa el reino de Yahweh, el monte Sión. Los montes representan reinos. Sión es el monte de Yahweh, entonces Sión representa el reino de Yahweh. Y como vemos en Apocalipsis, en otras partes, cuando los escogidos sean cosechados, van a ser llevados a Sión. Entonces, dice, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas un esplendor perpetuo, el gozo de todos los siglos. Haré que seas un esplendor perpetuo, el gozo de todos los siglos. Yahweh nos va a convertir en la bendición del mundo, en pocas palabras. Dice, y mamarás la leche de las naciones. Como sabemos, ¿verdad? El niño cuando nace y la madre le da de mamar, le da leche materna, ahí el niño está recibiendo todo el sustento que necesita, ¿verdad? La leche materna es el mejor alimento que existe. Y es también sorprendente cómo el padre hace que la misma madre produzca la comida para el niño. Sorprendente. De hecho, es por eso que en hebreo el título Shaddai, que quiere decir omnipotente, tiene como raíz Shad, que quiere decir pecho. Porque el niño, al alimentarse del pecho de la madre, recibe todo lo que necesita. Shaddai es todopoderoso. ¿Me explico? Entonces, por eso dice, y mamarás la leche de las naciones, dando a entender que nosotros vamos a tomar de las naciones todo lo que necesitemos. Dice, el pecho de los reyes mamarás. Obviamente, entonces, al decir que es de los reyes, está dejando claro que es leche espiritual, que es sustento. Entonces vamos a obtener lo mejor, no solo de las naciones, lo mejor de los reyes de las naciones. El pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo, Yahweh, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Vean que dice el fuerte de Jacob, no dice el fuerte de Yitzhak. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces somos nosotros como Jacob que somos fortalecidos por Yitzhak. Obviamente Yahushua, que es representado por Yitzhak. ¿Sí quedó claro eso? Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece porque Yahushua vino, descendió y nos dio toda la fortaleza a través del Espíritu que recibimos. Entonces, al decir aquí el fuerte de Jacob, está hablando de cómo la fortaleza que recibe el pueblo viene a través del único intercesor entre Yahweh y los hombres, que es Yahushua el Hijo, que es representado por Yitzhak, el padre de Jacob. Yahweh es representado por Abraham, Yitzhak, el hijo unigénito de Abraham, es representado por Yahushua, y Jacob, el segundo que se convirtió en primero, es representado por el último, que se va a hacer uno con el primero. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce. Entonces todo va a ser de mejor nivel. Y en lugar de piedras, hierro.
y pondré shalom por tu tributo y justicia por tus opresores. Yahweh va a hacer justicia en contra de los que nos han oprimido. Y en ese tiempo, por decirlo así, a través de las personas, las naciones, vamos a recibir como si fueran impuestos, paz y justicia. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Ahora decía que las puertas siempre estarían abiertas para que las riquezas de las naciones viniesen a nosotros. Y aquí dice que las puertas son alabanza. Entonces indica también que las puertas van a estar abiertas para que vengan a alabar a Yahweh, a su ciudad, darle honra. Un segundo, aquí en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces los muros de la ciudad tenían 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, los muros están conectados con los discípulos y los discípulos por supuesto con el Cordero Yahushua. Vean qué curioso. Entonces los muros están conectados con el Cordero. ¿Y qué hizo el Cordero? Morir para darnos la salvación. Por eso dice aquí: tus muros serán llamados salvación. ¿Explico? Y después dice: y tus puertas alabanza. Las puertas tienen los nombres de las 12 tribus, de los 12 patriarcas. Y bueno, como vemos en la escritura, los 144,000 son de las 12 tribus. Y los 144,000 son los que van a ir a cantar la canción de Moshe y del Cordero en el firmamento. Por eso son los que son la alabanza. Las tribus son las que van a estar alabando. El libro de Isaías es muy particular. Tiene 66 capítulos, que es la misma cantidad de libros que hay en la escritura. Por lo menos en las traducciones de hoy en día, porque si le agregamos el libro de Yashar y el libro de Hanok ya tenemos más. Pero ahorita hay 66 libros y 66 capítulos en Isaías. Es curioso que en Isaías, desde principio a fin, es como un resumen de todas las, aún del nuevo cielo y la nueva tierra de Apocalipsis. Entonces por eso vemos aquí que se hablan de muchas cosas que se hablan en Apocalipsis. Entonces seguimos con el verso 19 ya. El Shemesh, el sol, nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Resplandor de la luna. Vean que no dice el reflejo que pega en la luna o la luz que refleja en la luna, sino que está diciendo la luz de la luna. Dice entonces: ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz perpetua y el Elohei tuyo por tu esplendor. No se pondrá jamás tu sol. Muy importante, no se pondrá jamás tu sol. O sea, en comparación con el sol de hoy, que usted lo ve que viene y después desaparece, entonces hay luz, después oscuridad. Y es capítulo 14 habla de Satanás, de Lucifer. En hebreo lo llama Gilel, Gilel ben Shahar, que quiere decir lumbrera, arrogante, hija del alba. La lumbrera que aparece en el alba es el sol. Y como sabemos, el sol en este tiempo sale y después cae. ¿Por qué? Porque representa al mismo Lucifer, que es el poderoso de este mundo, que en el inicio de la humanidad, cuando le dio el fruto al hombre, subió por encima del hombre y se hizo pasar por el Todopoderoso a través de la historia humana, y por eso todos adoran al sol. Pero eventualmente al final de la historia va a caer y va a dejar de ser y ya no lo vamos a volver a ver. Por eso es que Yahweh, a través de la carta para la iglesia de Tiátira, cuya lumbrera curiosamente es el sol, como lo pueden leer en la página caminodeYahweh.com, la lumbrera es el sol, y Yahweh en esa carta, lo voy a leer ya que estoy aquí en Apocalipsis, le dice al vencedor, mismo vencedor de ahora, pero a través de la iglesia de Tiátira, le dice: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Se va a convertir en el rey. Las regirá con vara de hierro. Va a obtener el imperio, el poder que ha tenido Roma hasta el momento, que es representado por el hierro según Daniel. Y curiosamente esta iglesia de Tiátira representa a la iglesia católico romana. Dice: y serán quebradas como un vaso de alfarero, las naciones, ¿verdad? Como yo también la he recibido de mi Padre. Y después dice: y le daré la estrella de la mañana, que en realidad estaría diciendo: le daré el Gilel ben Shahar, le daré la lumbrera del alba. O sea, está diciendo que al último Yahweh le va a dar el sol, que antes era de Lucifer. Se lo va a quitar a Lucifer esa autoridad y se la va a dar al último. Y una vez que el último la tenga, ya no va a caer. Porque así como Saúl entró al poder y después cayó, pero Yahweh puso a David y su reino es eterno porque le prometió que un descendiente de él se levantaría en su trono, de esa misma forma Lucifer vino, cae, y ahora Yahweh agarra la lumbrera que era de él, que lo representaba a él, y se la da al último, para que ahora el último alumbre el mundo. Y por eso dice: no se pondrá jamás tu sol, porque ya Mashiach nunca más va a morir, nunca va a caer, y el último nunca va a caer en pecado ya más, ni ningún error, ni nada de eso. Entonces dice: ni menguará tu luna.
La luna representa a la iglesia. Entonces el rey siempre se va a mantener firme y el pueblo igual. Porque Yahweh te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. En hebreo, sadikim. Tu pueblo le está hablando al rey y a sus reyes y sacerdotes que están debajo, los pocos. Y vea cómo les está diciendo, tu pueblo, o sea, los muchos, serán justos. Porque los muchos son justificados por su fe en el corazón, por creer en el Mesías que murió y resucitó por ellos. Entonces por eso dice, tu pueblo serán todos justos, porque son los muchos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para regocijarme. Renuevos de mi plantío, como diciendo los escogidos que salieron como un renuevo, como ramas que salen de ese tronco que tiene como raíz a Yahushua. Porque recuerden lo que decía Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Yishai y un vástago retoñará de sus propias raíces. Ese es el último, de ahí salen los 144,000. Entonces ahora está diciendo, renuevos de mi plantío, los pocos. Cuando Yahweh habla del último, se refiere a él como el renuevo de David, la rama de David. Yahushua es la raíz de David. Eso quiero que quede muy claro. El primero es la raíz, el último es la rama. Entonces aquí está diciendo renuevos. Se refiere a los pocos que tienen como líder al testigo como Moshe. Y después dice, obra de mis manos, como los muchos, para regocijarme. Yahweh se va a regocijar en nosotros. Porque como les decía, Él nos creó para eso. Yahweh quería compañía, por decirlo de alguna manera, puesto que solo Él existe. Imagínense lo que era eso. Y Yahweh, siendo creador, tenía que crear. Yahweh, siendo bueno, necesitaba a alguien para poder darle su bondad. Como Yahweh, su naturaleza es dar, necesitaba a alguien para darle. Entonces nos creó a nosotros para poder llenarnos de toda bendición de lo alto. No nos imaginamos lo que eso significa. Y aún así la gente le huye a Él. Lo único que quieren es vivir aquí en este mundo, ser parte del mundo. O algunos lo único que quieren es no irse al infierno. Y algunos lo que quieren es por si algo, por si sí existe el cielo, voy a ir a la iglesia. Después dice, el pequeño vendrá a ser 1000. O sea, aunque sea alguien que no tenga mucha autoridad, que no tenga mucho poder en el reino de Yahweh, Yahweh lo va a multiplicar y se va a convertir en 1000. Después dice, el menor, un pueblo fuerte. Ese es un mundo. No solo por todo lo que está en esa cabeza, sino porque el mundo entero vino a ser a través de un hombre. Yahweh creó a Adán, de Adán salió Eva, se multiplicaron y estamos todos aquí. Entonces, de un hombre puede haber un mundo entero. Aquí está diciendo, el más pequeño será 1000, el menor será un pueblo, entonces el mayor puede ser un mundo entero. ¿Me explico? Y de hecho, las 12 puertas que están en la Nueva Jerusalén, una interpretación también es que son puertas, por decirlo así, dimensionales. Son puertas que nos llevan a mundos diferentes. No son simplemente puertas a través de las cuales usted puede entrar o salir a la Nueva Jerusalén. Se puede entender como portales a través de los cuales si pasamos llegamos a una realidad completamente diferente. Y por eso les digo, tendríamos la capacidad nosotros mismos de hacer mundos, así como Yahweh hizo este mundo. Entonces dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Yahweh, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Siempre me ha gustado ese verso. Es como diciendo, en su momento, como diciendo, sí, falta, pero cuando llegue el momento voy a hacer que pase pronto. Nosotros estamos en ese momento, estamos a segundos espirituales, segundos celestiales. Y cuando empiece va a ser sorprendente la manifestación de Yahweh a través nuestro y en el mundo. Por lo menos para nosotros, que Yahweh nos ha abierto los ojos para verlo, puesto que muchas de las naciones, en sí todas las naciones, durante los primeros 3 años y medio ni van a reconocer lo que está haciendo Yahweh. Le van a echar la culpa al calentamiento global. Y como les he dicho, el mismo Apocalipsis, vean lo que dice, al finalizar Apocalipsis 22, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Aquí lo traducen, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, soberano Yahushua. El favor de nuestro soberano Yahushua HaMashiach sea con todos nosotros. Amén.